Hoy vamos a hablar sobre COVID-19. El doctor César Sánchez, él es médico infectólogo del Hospital Nacional 2 de Mayo, nos va a acompañar. Doctor Sánchez, qué gusto de saludarlo. Muy buenas tardes. Hola, doctor Huerta, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, feliz año, gracias por estar con nosotros en el programa, doctor, muy agradecido. No, gracias doctor, por la invitación. Usted ha visto pacientes desde el comienzo de la pandemia con COVID, ¿ah? Sí, claro, la pandemia, desde que empezó, el Hospital 2 de Mayo se convirtió entre los principales hospitales con mayor embalse de COVID. Incluso llegamos a tener se destinó hasta el 90% de la capacidad del hospital destinada justamente al tratamiento y recuperación de los pacientes con COVID durante toda la ola de la pandemia. ¿Usted los veía en digamos, ambulatorios y hospitalizados también? Durante la primera ola y segunda ola, en realidad, netamente hospitalizado. ¿No? El área de infectología se convirtió en un área exclusiva en manejo COVID, ¿no? Junto con las evaluaciones de UCI, ¿no? Ya después, con las vacunas y todo, ya se convirtió en más ambulatorio. Y le hacía esta pregunta, doctor, porque quiero su impresión. ¿Ha cambiado COVID-19 de lo que fue antes de Omicron y después de Omicron? Claro, en realidad cambia mucho por la variante que son afectadas, pero también la vacuna marca un hito muy importante con respecto a la evolución de los pacientes, ¿no? Los casos más aparatosos, los casos mucho más severos se veían en la etapa pre-vacuna, y post-vacuna los cuadros, si bien es cierto, podían haber los cuadros en particulares, que no era como al inicio, donde todas las personas estaban expuestas a desarrollar las formas más severas de COVID, ¿no? Entonces la forma de presentación sí cambia. El cuadro clínico, la forma de presentación entonces ha cambiado en lo que fue pre-Omicron y post-Omicron. Digamos, rapidito, así, en segundos, ¿en qué es diferente? Si podemos usar un par de palabras para expresar esta diferencia. Bueno, la velocidad de contagio, o sea, la forma de contagio y la progresión de la enfermedad, ¿no? La progresión de la enfermedad no llegaban a ser tan mortales como en la fase inicial, ¿no? Por eso el embalse de las UCI comenzó a decaer, los cuadros clínicos comenzaron a aparecer como un resfrío que se manejaban tal vez de manera ambulatoria, el requerimiento de hospitalización también disminuyó. Muy bien. La severidad, ¿cierto? Entiendo, la severidad, la intensidad de la enfermedad ha cambiado, entonces después de Omicron ya es más, entre comillas, leve, menos intensa que antes. Ahora estamos en estos días, doctor, con un repunte de casos. Estos casos que estamos viendo ahora, que estoy seguro que usted lo está viendo en el hospital, en su práctica, ¿son diferentes, doctor? ¿Son un poco más intensos de lo que estuvo viendo o son más o menos parecidos? En realidad depende mucho de las cepas o las vigilancias epidemiológicas que nosotros Por eso, en estos días, tenemos. ¿Cómo estamos en estas semanas? El número de casos repunta y los cuadros es un resfrío fuerte, ¿no? O sea, es malestar, fiebre. Si bien se han reportado 2 fallecidos por COVID, ¿no? La evolución en la mayoría de los casos sigue siendo como un resfrío grave, pero al haber un repunte de casos implica que hay mayor contagio de esta cepa, ¿no? Claro, y las personas vulnerables obviamente van a sufrir mucho y son las que están llegando a los hospitales y incluso algunas de ellas falleciendo. Doctor Sánchez, por favor, permítanos hacer una brevísima pausa para regresar y ya para centrar nuestra conversación en la convalecencia. ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? ¿Cuáles son las recomendaciones para el convaleciente de COVID? Doctor, hablando ya sobre la recuperación, ¿cuántos días dura, y esto se llama historia natural para nuestros oyentes, cuántos días dura el curso normal, digamos, de un COVID en un adulto no vulnerable? Centremos la conversación en los no vulnerables primero. ¿Cuántos días dura COVID-19? De la manera, el tiempo normal que debería ser es una semana, ¿no? Menos de una semana, ¿no? Como un resfrío sin mayor complicación.
pero los síntomas, para yo hablar, por ejemplo, de un COVID persistente, tienen que alargarse por encima de los 2 meses. Quiere decir que es muy dependiente de las personas que los síntomas puedan ser dentro de la fase aguda, o sea, por la infección que se está cursando, hasta 2 meses como la persistencia de los síntomas, ¿no? Lo normal es 1 semana. 1 semana más o menos, y los síntomas pueden irse, porque la definición de COVID persistente me parece 90 días, 3 meses más allá de haber más pasado. de 2 meses. Muy bien, perfecto. Entonces, dicho eso, en este momento, obviamente los síntomas cambian de persona a persona, pero ¿podemos hablar de cuáles son los síntomas más comunes de COVID-19 en estos momentos? En realidad los síntomas son muy inespecíficos, pero los clásicos se mantienen, que es la fiebre, el malestar general, el dolor muscular, el dolor de cabeza, en la forma donde se ve la sensación de falta de aire. Entonces, esos son los síntomas principales, pero pueden haber otros síntomas como dolor ocular. En realidad se puede comportar de diferentes maneras. De diferente manera. Muy bien. Entonces, una persona tiene los síntomas, se hace la prueba y le sale positiva, tiene COVID-19 y ya sabe. Doctor, ¿qué medicinas debe tomar durante este periodo? Ya, en realidad, si bien hay medicamentos indicados en la fase aguda, ¿no?, para personas que están francamente en riesgo, en el caso del Paxlovid, en el caso del Molnupiravir, ¿no?, que son medicamentos para la fase aguda en situaciones especiales, no todos los pacientes necesitan tratamiento en la fase inicial del COVID, porque es solamente observar que pasen los síntomas y manejar de forma sintomática, ¿no? Si tengo fiebre, paracetamol, y porque me va a servir para el malestar, no hay necesidad de antibióticos o de otras cosas. Muy bien, entonces no hay medicamentos excepto en las personas en riesgo. En el Perú tenemos el Paxlovid. Tengo entendido que no. No hay Paxlovid. Muy bien, entonces básicamente sintomáticos para la persona curse. Doctor, ¿qué medicamentos no se deben tomar en esta etapa? Ya, lo más importante es evitar la automedicación, ser evaluado por un especialista, por un médico, y lo que debemos evitar es la automedicación. Dentro de estos también hay que evitar los antibióticos. La infección por COVID es una infección viral, entonces la actividad de los antibióticos está de más. Y también debemos evitar los corticoides, ¿no? Los corticoides no tienen actividad en las formas del COVID y pueden empeorar la situación de los pacientes. Y bueno, otro tipo de medicamentos que ya se han probado cómo funcionan, como ivermectina, hidroxicloroquina, citromicina, ¿no? Todos esos medicamentos no están indicados en COVID y hay que evitar automedicarlos, ¿no? Muy bien, entonces si por allí alguien le ha quedado el recuerdo de la ivermectina, de la hidroxicloroquina que acabamos de comentar, doctor, estoy seguro que usted ha leído este reporte que viene de Europa. 17,000 personas han muerto en 6 países por el mal uso de la hidroxicloroquina, ni la citromicina. No hay que tomar nada de eso, no hay que automedicarse, mucho menos dióxido de cloro y esas tonterías que pertenecen al pasado. Muy bien, doctor, con respecto a la comida y a la actividad física, ¿qué se recomienda en esta época de la convalecencia? En parte la comida es a lo que el paciente tolere, ¿no? No hay un alimento que esté contraindicado específicamente, ¿no? Y la cantidad o el efecto de la comida es de acuerdo a lo que el paciente tiene. Y la actividad física va a estar en relación a lo que el paciente también tolere hacer, porque algunos pacientes pueden cursar con cansancio, con fatiga, que de por sí le va a limitar a hacer sus actividades físicas. Entonces esa sería la limitación, pero si tolera volver a la actividad, no hay ningún problema. Es importante que en la fase aguda nosotros, cuando tengo un diagnóstico reciente de COVID, también cumpla con el aislamiento para evitar el contagio. Entonces mis actividades se van a limitar en cuanto yo voy a hacer una cuarentena, que cada vez es más corta, pero con la finalidad de evitar transmitirle la infección a las personas que están cercanas conmigo. Al respecto, recuérdele a nuestros oyentes, doctor, cuáles son los días contagiosos. Suponiendo que hoy día, sábado, me empieza mi COVID, los síntomas, y me hago la prueba, me sale positivo hoy sábado. ¿Por cuántos días a partir de hoy sábado estoy contagioso? Yo le voy a dar 5 días.
¿no? Ya estamos asumiendo que la gran mayoría de nuestra población está vacunada y que cuenta con un calendario de vacunación completa. Entonces, el tiempo se ha cortado, son 5 días en promedio, hasta 7 días si quiero ser muy precavido, si quiero ser muy, como que exagerar un poco las medidas, 7 días, ¿no? Hasta 7 días en que contagia. A partir del 7º día ya deja de contagiar. Muy bien. Es lo más frecuente. Perfecto. ¿Qué cosa debe controlar el paciente en estos días de convalescencia que puedan indicar, caramba, de que se está complicando? ¿Qué debe controlar? Bueno, la fiebre persistente, y la otra sería del punto de vista respiratorio, por ejemplo, la sensación de falta de aire, incluso que puede llegar en reposo, ¿no? Que tenga mucha sensación de falta de aire, eso quiere decir que yo necesito una atención médica importante para un diagnóstico por imágenes, una evaluación, medirse la saturación. Posterior a la pandemia, la mayoría de las familias cuentan con un pulsoxímetro en casa, entonces es importante yo medir la saturación y evaluar cómo va durante el día. Y también saber cuál es el nivel de saturación basal, ¿no? Todos nos saturamos en algún momento, y yo sé que mi basal es 98, 97, pero puedo tener en casa un adulto mayor, un paciente con una enfermedad pulmonar crónica, donde su situación, su basal, sea 92, 90%, y en el contexto del COVID ese 90 no cambia, pero sí se podrían asustar, ¿no? Entonces tengo que tener esas consideraciones. Perfecto. Doctor, ¿cuándo debe buscarse ayuda médica? Ya. Uno, en los casos de mayor severidad. Una evolución de COVID severa que requiere atención médica, obviamente, si tengo mucha sensación de falta de aire. Esa severidad está dada por la fiebre, ¿por qué más? ¿Por la insuficiencia respiratoria? Por la fiebre, por la insuficiencia respiratoria, por alteración de la conciencia, ¿no? Pacientes que se desorientan, que tienen algún deterioro cognitivo. En esos casos, yo voy a ir en la forma aguda. Y la otra es en la forma de las presentaciones crónicas o persistentes del COVID, ¿no? Que ya pasó un buen tiempo y yo sigo con los síntomas, ¿no? ¿Usted está viendo, ustedes ven como infectólogos, están viendo COVID persistente en el Perú? En realidad sí se han reportado casos, pero no, en lo personal yo no he visto COVID persistente de momento en el hospital ni en la parte particular, ¿no? Porque parece que los pacientes están yendo, por ejemplo, a las clínicas de medicina interna con los internistas, porque pues, son síntomas tan variados que piensan que es el problema de alguna parte interna del cuerpo y paran con el internista. Muy bien, doctor. Entonces, digamos, pues no es ninguna broma, y quisiera terminar con esto con un llamado suyo a que la gente se vacune, a que prevenga la enfermedad. No es ninguna broma en este momento enfermarse de COVID, ¿no? Exacto. La vacuna nos dio muchas lecciones, ¿no? La importancia de estar vacunado, el medir de una forma real cómo es que bajó la mortalidad, al punto que nosotros hemos vuelto a una nueva normalidad, ¿no? Y ahora estamos nuevamente con mascarillas, desarrollando nuestra vida normal. Pero los cuidados actualmente que debemos tener es, uno, la vacunación completa, continuar con el lavado de manos, como siempre, el uso del alcohol en gel, y aquellas personas que están en situación de riesgo porque tienen una enfermedad asociada, por ejemplo, cuando acudan a un sitio de gran conglomerado de gente y que sean espacios cerrados, el uso de protector, de cubrebocas de manera permanente, ¿no? En el transporte público y eso. Muy bien. Doctor César Sánchez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido muy clara su explicación. Gracias por ayudarnos a entender la recuperación de COVID-19. Gracias. No, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. El doctor César Sánchez, médico infectólogo del Hospital Nacional 2 de Mayo, estuvo con nosotros. Así que ya sabe, señora, esa es la recuperación de COVID-19. Va a durar una semana, 7 a 10 días, de ahí debe irse ya. Algunos síntomas pueden persistir un poquitito más, y si usted tiene 3 meses después todavía síntomas, ve a su médico internista porque pueda que sea COVID prolongado.